La palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Debo decirles, hermanos, que iniciaremos con una serie de textos bíblicos, insisto, con el tema de todo el año, que nos hablan del pueblo de Dios regresando al Señor. Pero en este caso regresando para experimentar perdón, transformación y victoria. Y victoria, porque en nuestras familias necesitamos ser victoriosos. Usted y yo creo que deberíamos anhelar éxito y victoria como ningún otro ambiente de nuestra vida en la familia. Porque ser exitoso en la profesión, en la política, en el deporte y en cualquier otra área, y no ser exitoso en mi experiencia familiar, no es éxito. El éxito debería comenzar en casa, en mi relación con mi esposa, con mis hijos, y que ahí Dios nos bendiga y nos permita victorias en todo. Oremos y luego veamos la introducción, que en este caso será un texto bíblico. Las introducciones regularmente yo las escribo una historia cuando le voy contando qué es lo que debemos saber para introducirnos al tema. En este caso no hacía falta eso, la Biblia lo dice todo. Y vamos a leer un texto un poco extenso, pero léanlo conmigo, léanlo con nosotros todos juntos, con la voz del tremendo May. Es un actor de voz profesional, por cierto, se dedica a él. De eso vive, de su voz, que es especial. Leamos junto con él la palabra y entendamos el contexto de esta historia. Señor Santo, háblanos, por favor, bendícenos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor. Entonces, el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián, de Amalec, del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza. Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros y dejaban a los israelitas sin qué comer. Estas multitudes enemigas, que venían con sus animales y sus carpas, eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedaba desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces, los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Cuando clamaron al Señor a causa de Madián, el Señor les envió un profeta, quien dijo al pueblo de Israel: Esto dice el Señor, Dios de Israel: Yo te saqué de la esclavitud en Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían. Expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: Yo soy el Señor, tu Dios. No debes rendir culto a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ahora vives. Pero no me hiciste caso. Después, el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que perteneció a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces, el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: ¿El Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor lo miró y le dijo: Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Pero, Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, respondió Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Él respondió:
aquí me quedaré hasta que regreses. Entonces Gedeón fue deprisa a su casa, asó un cabrito y horneó pan sin levadura con una medida de harina. Luego llevó la carne en una canasta y el caldo en una olla. Puso todo delante del ángel, quien estaba bajo el gran árbol. Así que el ángel de Dios le dijo: pon la carne y el pan sin levadura sobre esta piedra, y derrama el caldo sobre ellos. Y Gedeón hizo lo que se le indicó. Entonces el ángel del Señor tocó la carne y el pan con la punta de la vara que tenía en la mano, y de la piedra salió fuego que consumió todo lo que Gedeón había llevado. Y el ángel del Señor desapareció. Cuando Gedeón se dio cuenta de que era el ángel del Señor, clamó: ¡Ah, soberano Señor! ¡Estoy condenado! He visto cara a cara al ángel del Señor. No te preocupes, le contestó el Señor. No tengas miedo, no morirás. Entonces Gedeón construyó un altar al Señor en ese lugar y lo llamó Yahvé Shalom, que significa El Señor es paz. Ese altar sigue en Ofra, en la tierra del clan de Abiezer, hasta el día de hoy. Esa noche el Señor le dijo a Gedeón: toma el segundo toro del rebaño de tu padre, el que tiene 7 años. Derriba el altar que tu padre levantó a Baal y corta el poste dedicado a la diosa Acera, que está junto al altar. Después, construye un altar al Señor tu Dios en el santuario de esta misma cima, colocando cada piedra con cuidado. Sacrifica el toro como ofrenda quemada sobre el altar y usa como leña el poste dedicado a la diosa Acera que cortaste. Entonces Gedeón llevó a 10 de sus criados e hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero lo hizo de noche, porque les tenía miedo a los demás miembros de la casa de su padre y a la gente de la ciudad. Temprano, a la mañana siguiente, mientras los habitantes de la ciudad se despertaban, alguien descubrió que el altar de Baal estaba derribado y que habían cortado el poste dedicado a la diosa Acera que estaba al lado. En su lugar, se había construido un nuevo altar, y sobre ese altar estaban los restos del toro que se había sacrificado. Los habitantes se preguntaban unos a otros: ¿quién hizo esto? Y después de preguntar por todas partes y hacer una búsqueda cuidadosa, se enteraron que había sido Gedeón, el hijo de Joás. ¡Saca a tu hijo!, le exigieron a Joás los hombres de la ciudad. Tendrá que morir por haber destruido el altar de Baal y haber cortado el poste dedicado a la diosa Acera. Sin embargo, Joás gritó a la turba que lo enfrentaba: ¿por qué defienden a Baal? ¿Acaso abogarán por él? Todo el que defienda su causa será ejecutado antes del amanecer. Si de verdad Baal es un dios, que se defienda a sí mismo y destruya al que derribó su altar. A partir de entonces, a Gedeón lo llamaron Jerobaal, que significa que Baal se defienda a sí mismo, porque él destruyó el altar de Baal. Amén. Estoy seguro que algunos se sacaron con ganas de que siguieran leyendo, ¿no es cierto? Se sintió en la cama queriendo dormirse y su abuelito contando historias, ¿verdad? Qué hermosa historia, qué hermosa historia. No acaba aquí, no acaba aquí, pero esta historia es la previa a la gran hazaña donde 300 soldados, pocos y mal armados, derrotaron al enorme ejército de madianitas y sus secuaces, porque se les juntaron otras naciones. Y nos confronta con 3 ideas básicas, déjenme decirlas de una vez aquí, y después estudiamos más cosas acerca del pasaje. Si vivimos en desgracia, debemos reconocer nuestro pecado. Es un buen momento, la crisis, las desgracias del mundo son un buen momento para reconocer nuestro pecado. El texto comienza diciendo: se apartaron los israelitas de Jehová. Así comienza este texto. Es congruente con la serie de sermones de todo el año que hemos dicho. Vamos a estudiar el pueblo de Dios regresando a Dios. La nación hebrea, el pueblo santo, regresando a Dios después de tiempo de apartarse. Así comienza este texto. Si vivimos en desgracia, debemos reconocer nuestro pecado. Como planeta, como humanidad, hemos pecado contra Dios, nos hemos alejado de Él. Es tiempo de que regresemos a Él. Los cristianos deberíamos ser los que vamos a la cabecera de esto. Ahora, si vamos a regresar a Dios, debemos darle la espalda a las mentiras del mundo. Gedeón hizo algo extraordinario. No voy a exaltar a Gedeón, no lo considero una gran persona, ni siquiera digno de imitar en algunas cosas de su vida, solo en algunas pocas pequeñas cosas. Sin embargo, Dios lo usó, porque sí, se atrevió a hacer cosas como eso. Le dio la espalda a las mentiras
que incluso había en su casa. Destruyó un ídolo a Baal y un ídolo de Acera, de Astoret, un palo que están ahí, era la diosa de la fertilidad y de la sensualidad y otras cosas. Se hacían rituales espantosos frente a ese tronco que estaba ahí. Y él lo destruyó, lo usó como leña para hacer un holocausto a Jehová. Si vamos a regresar a Dios, entonces debemos darle la espalda a las mentiras del mundo. Y si queremos que Dios proteja nuestra siembra, ¿por qué Él está haciendo eso? ¿Se acuerda? Está guardando semillas. Está haciendo algo vergonzoso. Eso nos hace entender que Él no es el primogénito de su casa. Él no es la persona más importante de su casa, es el chico. Lo mandaron a hacer lo vergonzoso, lo mandaron a barrer el patio, a limpiar el patio de la mascota, algo así. Lo mandaron a hacer un trabajo. Está guardando semillas. ¿Por qué? Porque es tiempo de cosecha y vienen los madianitas y otros más a robarle sus semillas, a robarle sus animales. Y Él está haciendo algo triste, angustiante. Por eso cuando el Señor lo saluda diciéndole, Jehová está con ustedes, dice, sí, como dijo Mafalda, ¿no? Cuando leyó en una revista que decía, todos son iguales a los ojos de Dios. Y dijo Mafalda, sí, ¿y qué oculista lo atiende? ¿Se acuerdan de Mafalda? Atrevida y respetuosa. Así Gedeón, sí, Dios está con nosotros. ¿Y a qué hora se ve? Y todo lo que me contaron de niño, qué bueno, sí le contaron historias. Le contaron la historia del Éxodo. Y todo aquello que nos contaron que hace maravillas. ¿Dónde está el Dios que hace milagros? Lo dice con un dejo de reproche. Si vivimos en desgracia, debemos reconocer nuestro pecado, pero si vamos a regresar a Dios, debemos darle la espalda a las cosas del mundo. Y si queremos que Dios proteja nuestra siembra, debemos tener una siembra que proteger. Hay una cosa buena que estaba haciendo Gedeón. Estaba protegiendo a su familia. Quería guardar unas semillas que por lo menos eso no le robaran para seguir con vida. Porque eso que estaba pasando con Israel podía significar su exterminio. Estas naciones, eso querían esas naciones, exterminarlos por completo, borrarlos del mapa. Debo decirles que algunas de esas naciones fueron borradas del mapa, pero ellos querían borrar del mapa a los hebreos. Y Gedeón está haciendo lo suyo en sus fuerzas humanas para que eso no suceda. Por eso digo que si Dios va a proteger nuestra siembra, pues debemos tener alguna siembra que proteger. Regresemos a Dios. Esforcémonos por sembrar vida en nuestra familia y no olvidemos que Dios protege nuestra siembra. Ahora, esta será la idea que manejaremos en esta serie de sermones. Nuestra vida, nuestra familia es como una siembra. Los valores que tenemos en nuestra casa, principios y valores, nuestra convivencia, las ideas en donde se funda nuestra experiencia de familia. Eso es nuestra siembra. Lo que sembramos en fe para que dé fruto. Todo eso, nuestra familia misma, en todas las áreas, en todas las esferas de nuestra familia, eso es nuestra siembra. Que nuestros hijos crezcan, sean cristianos, que conozcan a Dios, que tengan éxito en todas las áreas, comenzando con el área espiritual, y de eso depende todos los demás éxitos. Eso es nuestra siembra. Por eso déjenme introducirme ahora a eso de la siguiente manera. ¿Vieron la película Paseo por las Nubes? Una linda película, muy interesante película. La verdad es que está llena de símbolos. La hizo un mexicano, por cierto. Y resulta que en esa película hay una escena en donde, hay un viñedo ahí de unos mexicanos, por cierto. El gringo siempre es el héroe, lo único que no me gustó de la película, pero bueno. Hay una siembra ahí de una vid, unas uvas, y resulta que una noche hay helada, los expertos en eso se despiertan rápido, el mero de la hacienda y despierta a todos, hay que hacer algo porque viene una helada. Esas son temperaturas que bajan muy rápidamente. Y eso puede destruir la cosecha. Se mueren las flores, los pequeños frutos, la misma planta se quema, se quiebra y resulta que se acabó la cosecha. No hay cosecha, no hay uvas, no hay vino. Y se levantan todos, se ponen unas cosas en los brazos que parecen alas, ¿se acuerdan de eso? Prenden calentones, prenden fogata en realidad, en ese momento diferente que el nuestro, prenden fogatas y con esas como alas hacen que el calor circule por el viñedo. Y por cierto, lo salvan, entre paréntesis, para que se quede tranquilo usted, lo salvaron. Si hubo vino. Y algunos piensan, eso es una película fantasiosa. Debo decirles que sí, es una película que es como realismo mágico, es muy linda esa película, me gustó mucho esa película. Pero, ¿sabe una cosa? Pero eso de los calentones y eso es absolutamente real, eso así sucede. Los que somos de Chihuahua sabemos eso, y los que son de alguna ciudad, en un estado donde hay frío, sabemos eso. En Chihuahua hay una zona manzanera, por ejemplo, allá por Cuauhtémoc, se llama el noreste de Chihuahua. Ahí se pierde la vista así de plantaciones de manzanas. Y resulta que cuando va usted de viaje y va viendo ahí los árboles, en medio de los árboles, en los pasillos así donde, como tipo de corredores entre las hileras de árboles, hay calentones. Y la gente que no sabe dice, ¿estos brutos hasta calentón le ponen los árboles? ¿No hace falta que les pongan sus pantuflas también en las noches o qué? No, es que es importante eso. Es más, no solo calentones, paisano, allá está, hermano Jesús Enrique, ¿verdad que así es? No solo calentones, ¿sabe qué se pone también? Una malla encima de los árboles. Son
plantaciones gigantescas, y se pone sobre los árboles una malla, así como un sedazo, una malla, pues, que evita que los granizos golpeen las frutas cuando de pronto hay una granizada, porque allá puede estar haciendo calor y de repente cambia todo y cae granizo. Y si es una época más temprana, no golpea las frutas, golpea las flores, lo cual evita que nazca incluso el fruto. Y uno dice, todo eso tienes que invertir para cuidar tu cosecha. Ajá, Señor, ya que estoy hablando de mi tierra, Señor. Sí, se invierte porque cada árbol da toneladas de frutas. ¿Usted cree que de un árbol sale una reja? No, hombre, de un árbol salen toneladas de frutas y son importantes para la familia que las cosecha. O sea que una cosecha, una siembra debe ser cuidada. Y qué bueno que cuidemos las manzanas, sería lindo cuidar las uvas, pero estamos hablando de una siembra de nuestra familia, de los valores, nuestros hijos creciendo, amenazados por madianitas que se llaman ideologías LGTBQ+, y etcétera, etcétera. Sí sabe cuáles son nuestros madianitas ahora, ¿no? Y la televisión, y el libro de ciencias sociales, y el libro de biología de la Secretaría de Educación Pública, que le enseña a nuestros hijos que una familia no está compuesta necesariamente por un señor y una señora que son esposos y tienen hijos. No, les enseña que una familia puede estar compuesta por dos señores que se aman, que se besan, o por dos mujeres. ¿No es cierto que eso se enseña ahora? Y son las amenazas, son los madianitas de nuestra época, y usted y yo preocupados por eso. ¿Por qué le enseñan a nuestros hijos? Y no solo eso, sino los que le venden droga en primaria, si le venden droga, o la internet que les pide que hagan retos, que tengan retos, que hagan desafíos. Ayer oí de uno, me enseñaron en la iglesia, un desafío. El desafío es que te pierdas, que te escondas y tus padres te quedan perdido y no aparezcas hasta que tus padres se atrevan a por lo menos cancelar una calle. Y si hacen una manifestación y cancelan una calle, entonces tú apareces. Aquí estoy, me había escondido. ¿Sabían de ese reto que hay para los jóvenes? Espero que no hayan diciendo, qué padre, ¿cómo va, pastor, eso? Esos son los madianitas de ahora, locuras, insensateces, valores caducos que se enseñan. Y usted y yo necesitamos cuidarnos. Y si hay que poner calentones, y si hay que poner mallas, estoy hablando espiritualmente, habría que hacerlo. Pero les tengo noticias. Se va a oír feo, pero no importa cuánto hagamos. No importa cuánto hagamos. No es suficiente. Les digo algo muy triste. No es suficiente. Lo que usted y yo podemos hacer para proteger la siembra de nuestra casa no es suficiente. Si lo que podemos hacer nosotros es lo único que vamos a hacer, entonces estamos perdidos. Perderemos la batalla. Pero bueno, Gedeón no perdió la batalla. Hubo triunfo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué hizo? Bueno, de eso se trata la enseñanza de hoy. Vayamos a algunas escenas de lo que pasa después de este pasaje. Vamos a tomar algunas cosas de este pasaje que leímos y luego las del capítulo 7 para ir en eso. Gedeón se reconoce débil. Paso número 1. Gedeón se reconoce. Lo que estoy diciendo ahorita, Gedeón lo reconoció. No lo saqué yo de mí mismo, lo saqué de la Biblia. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. ¿Sabe lo que está diciendo Gedeón? Señor, soy parte de la familia más pobre de esta tribu de Manasés. Y de la familia de Manasés, que es la más pobre, yo soy el más pobre. Soy el más chico, soy el menos importante. Ahí está mi hermano, el mayor, y mi hermano, el que sigue. Yo mira, estoy guardando semillas porque es lo que nadie quiere hacer, es lo más vergonzoso que hay que hacer, esconder las semillas. Y yo lo estoy haciendo. Búscate otros de otra familia, Señor, más grande, más prestigiado. Los de apellidos dobles, ¿no? Los Pérez Rodríguez. Los no sé qué, los Gutiérrez, Señor. Agarraste lo peorcito, Señor. Gedeón se reconoce, sabe que no puede. Gedeón pide una señal por primera vez. Y aquí empezamos con el asunto de Gedeón y las señales. Y ahí con todo respeto, siento desilusionarlo. Si usted pone señales a Dios y cree que con eso está siendo muy espiritual, discúlpeme, pero Gedeón no es un ejemplo de espiritualidad. Es ejemplo de falta de fe, de necedad, de rebeldía, torpeza y, no vas a decir más groserías, de todo eso. Gedeón no es un buen ejemplo. Y respondió, yo te ruego que si haya dado gracia delante de ti, me des una señal de que tú has hablado conmigo. Y sucede aquel milagro de la fogata y que vació el caldo sobre la piedra. ¿Se acuerdan? Ya lo vimos. Ya lo vimos, esa señal.
Pero Gedeón recibe una señal y sí, se transforma. Destruyó el altar de su padre que tenía ahí a Baal y la imagen de acera. Hizo algo extraordinario. Yo no digo que usted y yo vayamos a destruir nada, pero sería como llegar a la casa de la abuelita y tiene por ahí un altar que no voy a decir de quién, y le damos con un bat y destruimos todo y lo quemamos. Si no haga eso, por amor de Dios, no es la manera de hacerlo ahora. Pero Gedeón hizo eso extraordinario. Los madianitas mientras tanto, no, así como en las películas, pero en otro lugar, así se van las cámaras a otro lugar. Los madianitas mientras tanto se reunían para atacar a Israel, dice la Biblia. Pero todos los madianitas y amalecitas y los del oriente, o sea, no eran solo los madianitas y los amalecitas y los de oriente se juntaron a una y pasando acamparon en el valle de Jezreel. O sea, ¿se acuerdan cuando yo digo así de payaso que digo, no, que no se vengan de uno por uno porque me aburro? De 3 en 3, ¿se acuerdan que digo eso? Dios lo dijo también. Y dijo, los voy a bendecir, les voy a dar una gran victoria, pero las madianitas son pocos, que vengan también los amalecitas y que agarren otros amigos por ahí. O sea, toda la pandilla, toda la pelusa de la gente que quería destruir. ¿Saben que querían destruir Israel? Los pueblos enemigos querían exterminar a Israel. Vinieron, dice el texto que leímos ya, que leyó el May, vinieron, dice que como langostas, como chapulines. Las langostas son una plaga que todavía hay en Oriente, todavía existe ese fenómeno. Son chapulines pero voladores. Y cuando llegan a una tierra, desaparecen. Si usted conoce un bosque, el bosque de Chapultepec, llega esa nube, se desaparece. No quedan más que troncos. Ni siquiera la piel de los árboles dejan. Sigue existiendo eso. Dicen los que saben que cubren el sol. Parece eclipse. Llega la nube y parece eclipse. No. Y todo lo que haya de vegetales se lo acaban. Y el texto compara a los madianitas, amalecitas y todos los demás con eso, con una plaga de langostas que venían a exterminar a los hebreos. Ellos están preparándose. Gedeón, por su parte, regresamos las cámaras a Israel. Gedeón, por su parte, inicia una revolución espiritual impulsado por Dios. Entonces el espíritu de Jehová vino sobre Gedeón y cuando éste tocó el cuerno, los abiezeritas, que son su clan, su padre, Joás, era de ese clan, de esa familia, se juntan, se reunieron con él. Parece que después se les unieron más personas, más tribus se les unieron, pero aquí comienza él en lo pequeño. Se convierte en profeta, se convierte en predicador, se convierte en líder llamando a las personas, llamando defendámonos. Y aquí viene otra vez, Gedeón tiene dudas y pide otra señal. Señor, Gedeón dijo a Dios, si vas a salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era, y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Y resulta que sale y el vellón está mojado y alrededor seco. Y dice, ¿y si es un asunto, fenómeno físico, químico? Si así sucedió porque el rocío se lo absorbió el vellón y afuera pues no, y entonces a lo mejor no es un milagro, a lo mejor es un fenómeno físico con explicación científica. Señor, ¿y si lo hacemos al revés? Que ahora esté mojado alrededor y aquí seco. Oiga, y usted piensa, qué fe tenía. No, Señor, eso no es tener fe, eso es no tener fe. Cuando usted le pone señales a Dios, usted no está demostrando fe, usted está demostrando que no tiene fe. Que si este libro es tan claro, Señor, me gusta ese novio inconverso, me gusta ese chico inconverso, no es cristiano, es más, adora la Santa Muerte, practica rituales y no sé qué, pero me gusta mucho, Señor, ¿quieres que yo tenga algo que ver con él? Te voy a pedir una señal. Perdóname, pero usted ya le dio una señal a Dios. La señal que le dio a Dios es que le importa un comino su palabra, que le importa un comino su voluntad y que también le importa un comino su vida, porque por cierto, cuando Dios te dice que no hagas algo es porque quiere protegerte a ti. No a él no le pasa nada que tú andes con el mismo diablo, no le importa, a Dios no le hace, él no sufre, él sigue siendo Dios. El que sufre eres tú, la que sufre es usted. Si aquí está en su palabra, si él nos habla al corazón, pero aquí está Gedeón, discúlpeme, no es un buen ejemplo de Gedeón. Y ahí disculpe que voy a estar hable y hable mal de Gedeón, porque hay una enseñanza en ello. De hecho es la enseñanza del pasaje. Mas Gedeón dijo a Dios, no se encienda tu ira ni aún hablaré otra vez, solamente probaré ahora otra vez con el vellón, te ruego, y ya le pide lo contrario. Dios desarrolla, en medio de todo eso, finalmente se convence Gedeón, más o menos, todavía más o menos, pero Dios desarrolla una estrategia de guerra inaudita. La estrategia de guerra de Dios es inaudita. Porque Dios le dice a Gedeón,
el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí, diciendo, mi mano me ha salvado. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo, diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se volvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Los que son viejos aquí en la iglesia saben esto porque lo he enseñado antes. De hecho, yo le tuve que pedir perdón a Dios porque antes de venir a Oreb, siendo pastor de otra iglesia, prediqué alguna vez un sermón basado en este pasaje y me arrepiento de haber predicado ese sermón porque lo que dije no era una exégesis correcta de la palabra. Pero es lo tradicional. De hecho, hay un libro famoso, un libro de sermones famoso, en donde hay un sermón basado en esta historia de Gedeón que se llama Una minoría calificada. Y el hermano que escribió un americano que escribió ese sermón, habla de 3 cualidades que tenía esos 300 y las cualidades son exaltación del ser humano de ellos. No puedo hacer eso yo, nunca más. Pido perdón a Dios por haber hecho eso alguna vez en mi vida. Creo que eso va en contra del texto bíblico. El texto bíblico dice, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. ¿Por qué, Señor? Al contrario, porque es mucho, lo puede ser más fácil y aclara Dios. No sea que se alabe Israel contra mí. Alabarnos, creernos que las cosas suceden por nosotros, aquí está clarísimo, es un acto contra Dios. Es algo que ofende a Dios. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Ah, claro, éramos muchos. No, qué voz de convocatoria tengo. Nomás les dije, vengan, vamos contra los madianitas. Se juntaron 32,000. No, yo soy Juan Camaney, tururú. Eso pudo haber hecho Gedeón, pero dice Dios, no quiero que se ensoberbezca el pueblo y todos y tú contra mí me ofendan diciendo que es por ustedes, porque eran muchos. No, diles, ojo, no dijo Dios, diles que los que no sean valientes se regresen. No está en la ecuación, no está el valor. Los que estudian esto de manera equivocada dicen que eran los más valientes. El texto no habla de valor, no dice por ningún lado que los que tengan valor se queden. No dice eso, dice que los que tengan miedo. Dígame usted una cosa, ¿quién va a la guerra y no tiene miedo? Dígame usted una cosa, ¿quién va a la guerra? Pocos y mal armados. Bueno, estos eran muchos, pero mal armados. Los hebreos no manejaban los metales, lo que tenían de metal lo habían hecho otros pueblos. ¿Quién va a la guerra? A la que sea, una guerra, la de Vietnam, la de la Segunda Guerra, primera, la que sea. Dígame, ¿quién va a la guerra y no tiene miedo? Yo le voy a decir, ¿quién va a la guerra y no tiene miedo? ¿Los drogados, los locos insensatos o los muertos? Pero si está vivo, si no está mal de la cabeza y no está drogado, todo ser humano que va a la guerra debe tener miedo. Si no, algo está mal con él. Entonces no me salgan, por favor, que los 10,000 que se quedaron eran muy valientes. No me diga eso porque, insisto, el texto no dice que les dijo los valientes quédense. No, dijo los que tengan miedo. ¿Quiénes se regresaron? ¿Quiénes eran los 22,000? Pues los listos, los normales, los que no estaban drogados. Pues, ¿qué dijeron? Que si tienen miedo. Yo tengo. No, pues que te regreses. Pues ni modo, me regreso. Yo me hubiera regresado. Yo, si dicen que el que tenga miedo, yo sí me regreso. ¿No tiene miedo usted, hermano, a nada? ¿Usted es Juan sin miedo o qué? ¿Cuántos aquí tienen miedo, no sé, a los perros? ¿Cuántos tienen miedo a los perros? ¿Cuántos tienen miedo a los elevadores chiquitos? Yo me subo en oración, siempre me subo en oración. Si no oro, no me subo. ¿Cuántos tienen miedo, no sé, a los insectos, ya sea arañas, alacranes? ¿Cuántos tienen miedo a las inyecciones? Un montón. ¿Cuántos tienen miedo a los policías? Perdón, no es cierto, aquí hay policías. Hay de todo en esta vida. A las operaciones, al ir al médico, al dentista, esas cosas, pues por favor, es normal, es una experiencia normal. Y luego dijo Dios otra vez, no, son muchos, ya quedaron 10,000 y otra vez dice Dios, son muchos, y otra vez vuelve a decir Dios que no quiere que se ensoberbezcan contra él, y le dice a Gedeón, llévalos a tomar agua, y no le dijo, se los leo, entonces entonces aún es mucho pueblo, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. Y del que yo te diga vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. ¿No pudo haberle hecho Dios a Gedeón una lista de nombres? Mira, a estos llévalos, a estos no. Entonces llevó el pueblo a las aguas y Jehová dijo a Gedeón, fíjese lo que dijo Dios, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber, se entiende que lo pondrás aparte.
Y fue el número de los que lamieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber el agua. Hasta aquí Dios no ha dicho cuáles llevar, solo ha dicho 2 grupos, hazme 2 grupos. Dios le da una tercera señal a Gedeón, y escoge Dios a los 300. La elección de los 300 no fue antes. No dijo Dios, a los que tomen agua así, los llevas a la guerra. A los que tomen agua asá, no los llevas a la guerra. No, dijo, a los que tomen agua así, ponlos acá. Y a los que tomen agua asá, ponlos acá. Y luego ya que los dividió, 9,700, 300, dijo Dios, a estos. ¿Por qué los escogió? Por pocos, punto. Hay quienes quieren decir, no, es que vieron el agua así como bien listos, como soldados, como soldados de élite, como boinas verdes del ejército norteamericano. Los otros brutos se metieron al agua y tomaron. Y el texto dice como perros. Pero no sé si usted ha visto a los perros, los coyotes, cuando toman agua, están más listos que cualquiera. Porque tienen miedo a los depredadores y ellos están listos. Es más, usted hace ruido y se levantan. Yo no sé, no creo que ese asunto de cómo vieron agua tenga que ver, y lo analicemos para exaltar a los hombres y para decir, fueron los 10,000 más valientes, y de los 10,000 más valientes escogieron a los 300 más listos. Entonces, glorificados sean los 300, benditos sean los 300. Hagámosles un templo que se llamará Iglesia Bautista de los 300. ¿Y dónde queda Dios aquí? ¿Y dónde queda Dios aquí? Y yo sé que algunos son muy tradicionalistas y el cerebro de algunos está así, es como se dice, como las venas de los que tienen mucho colesterol y no se puede mover. Y a algunos les molesta que yo diga algo diferente que lo que siempre hemos estudiado. Pero perdónenme, me parece que interpretar que esos 300 eran muy allá, muy uyuyuy, muy no sé qué, es una herejía y es contra al texto mismo. Porque el texto dice que Dios no quería que se soberbecieran contra él, diciendo que por ellos ganaron. Si usted me dice que eran muy valientes y muy listos y que por eso ganaron, usted está en contra de lo que dice el texto y lo que dijo Dios. El texto enseña que Dios puede hacer lo que sea, con pocos y con incapaces. Si yo le voy a llamar de alguna manera a los 300, le llamaría una minoría descalificada, no una minoría calificada, una minoría descalificada. Era imposible que ganaran con 300. Si ganaron con 300, no cabe duda, fue Dios. No me salga, por favor, que eran muy valientes y que eran muy listos. No me salga con eso, porque va en contra de la palabra. ¿Y sabe qué es lo grave de este asunto? ¿Sabe qué es lo grave? Que si yo exalto a los 300 y digo que estos 300 eran muy valientes y muy listos y muy sabios y llenos de fe y no sé qué, usted sale de aquí glorificando a los 300 en vez de glorificar a Dios. Y si yo le digo a usted que Dios puede hacer aún con 300 incompetentes, puede ganar una gran victoria, usted sale de aquí glorificando a Dios. Eso espero que pase. Y si yo exalto a los 300 como valientes y como sabios y como listos, usted sale de aquí alabando y admirando a 300 magníficos seres humanos y sintiéndose pequeño ante ellos y diciendo, no, pues sí, pues claro, con gente tan valiente y con gente tan lista, pues Dios puede hacer lo que quiera, pero con uno. Pero si yo le enseño que a usted que esos 300 son incompetentes igual que cualquier otro, pero que Dios los escogió para manifestar su gloria, entonces usted sale aquí diciendo, Dios puede hacer hasta conmigo, puede hacer grandes cosas. ¿Capta la gran diferencia? Por eso perdóneme que no le malinterprete el texto, aunque usted esté acostumbrado a eso, aunque su abuelito, su papá o su tío haya predicado eso, perdóneme que contradiga esa idea muy común e histórica entre los evangélicos y que le diga a usted que en respeto al texto tenemos que reconocer que esta batalla la ganó Dios, no la fe, ni el valor, ni la inteligencia de 300 hombres, sino Dios, solamente Dios. Hay algo interesante, hubo una tercera señal, o sea, Gedeón todavía no se convence por Dios, todavía no se convence, y hay una tercera señal que Dios le da para confirmar su fe. Resulta que Dios le dice a Gedeón, pues mira, porque Gedeón todavía dice, Señor, ¿de veras me vas a dar la victoria? Y aquí sí le comprendo que dude, ¿no? Aquí sí le comprendo, o sea, él convoca a personas y logra juntar 32,000. Y Dios le mete tijera. Y a los 32,000 se los convierte en 10,000. Yo creo que desde ahí ya dijo Gedeón, oye, Señor, ¿qué onda, Señor? Pues eran 32,000. Si mi trabajo me costó, ya nomás son 10,000. Y dijo Dios, no, todas son muchos, todavía sí. Yo digo, cuando Gedeón los juntó, los 2 montones, 9,700 y 300, seguramente Gedeón dijo, Dios, que escoge esto, no, los 9,700 ya por lo menos. Y Dios dijo, no, los 300. ¿Qué? Sí, los 300. Yo imagino que sí había razón para tener algo de duda.
Y entonces Dios, para sacar dudas, le dice, ve junto con tu escudero, métanse al campamento de los madianitas. Imagínense, una chusma, una multitud que llenaba el desierto. Y le dijo Dios a Gedeón, métete ante los madianitas. Y se mete de noche, están dormidos aquellos. Están preparándose para exterminar a los hebreos. Y se van de chismosos y se pueden oír lo que están platicando en una carpa de unos soldados madianitas. Y paran la oreja y escuchan. Y lo que está pasando es que un soldado madianita con otro soldado madianita están platicando. Y uno le dice al otro, tuve un sueño, tengo mucho miedo porque tuve un sueño. ¿Qué soñaste? Soñé que una canasta de panes y no sé qué. Tuve un sueño, ahí es un símbolo. Y le dice, y significa que Gedeón, el líder de los hebreos, nos van a dar una tunda, nos van a matar, nos van a ganar, van a triunfar ellos sobre nosotros. Oiga, qué increíble. En los madianitas hay más fe que en Israel. Creen más en Dios y en el poder de Dios para dar la victoria que en Israel. Ya se regresa Gedeón, ya con valor, con ganas, con fuerza, porque Dios ya le demostró que es tan grande su poder que hasta los enemigos saben que va a ganar. Eso se parece a lo que pasó en Jericó con Rahab. Elías estaba hablando de eso durante el devocional de hoy, el de ayer, ¿no es cierto? De antier, de Rahab. Y pasó lo mismo. Rahab es una mujer de Jericó. Y él reconoce, él sabe que Dios bendice a los hebreos y que van a ganar la batalla y que los van a destruir a ellos. Y escoge ser parte del pueblo de Dios, escoge creer en Dios. Lleva a cabo una profesión de fe y pide que su vida sea salvada junto con la familia. Pasó lo mismo aquí. Y mediante una estrategia rara, extraña estrategia, teas ardiendo, cántaros quebrados y gritos por Jehová, por la espada de Jehová y de Gedeón, y el pueblo obtiene la victoria. Dice el texto, y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento. Y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección a Serera, y hasta la frontera de Abel-Meoala, a Tabat. Y juntándose los de Israel, y ahí vienen los otros, ya no solo el clan de los abiseritas, sino ya otros clanes, Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Jueces 7, 22 al 23. Esos lugares que dice, estos lugares son importantes para los hebreos en ese momento de la historia, porque eran los lugares en donde el pueblo, estos pueblos de madianitas y los otros entraban a Israel y los destruían. Esos eran lugares particulares, fortalezas que ellos violaban, digamos que eran las fronteras, y los echaron hasta más allá de la frontera. O sea, los regresaron a su casa a patadas, porque les ganaron. Nunca más les robaron un frijol, porque no había frijoles allá, pero tampoco un trigo, tampoco un grano de trigo. Esta historia gloriosa, comenzó en la familia más débil de todo Manasés, con el hijo menor, el de menor importancia, llamado Gedeón, que en medio de la humillación de su pueblo estaba escondiendo el fruto de su siembra para que no se lo robasen los enemigos. ¿Puede percibir por dónde va la enseñanza de Dios para nosotros? Esta historia esta gran victoria no comenzó en la tribu de Judá, que es una tribu importante. De ahí viene Jesús, nuestro Señor, en la carne. De ahí viene David. No comenzó en la tribu de Judá. No comenzó en la tribu de Leví, los levitas, los sacerdotes. Comenzó en Manasés y en la familia más insignificante de todo Manasés. Y el chamaco más significante de la familia esa de Joás. Esto habla de algo. Esto se relaciona con aquello de que Gedeón dijo, ¿cómo vas a vencer tú conmigo? Y eso se relaciona con aquello que Dios dijo, no quiero que se soberbezcan. La enseñanza tiene que ver con el título de nuestro sermón. Dios defiende nuestra siembra. Él defiende nuestra siembra. Si te sientes pequeño, hermano, si te sientes de repente inútil, si te sientes, no soy digno de que Dios haga milagros a mi vida, si te sientes que la has regado, que has fallado, este es un hijo del idólatras. En su casa hay dos ídolos. A la luz de los parámetros que tú y yo podemos tener, no merecía que Dios hiciera un milagro con él. No merecía figurar entre los héroes de la fe. Aparecen en el Salón de la Fama de los héroes de la fe. Hebreos 11, aparece Gedeón. Usted dice, no, pero ¿cómo aparece si este no merecía eso? Tienes razón. No merecía, ni Abraham merecía, ni Moisés merecía, ni David merecía. Nuestro grave problema es que los exaltamos tanto que de repente creemos que están ahí por merecimientos propios. Y nadie está ahí por merecimientos propios, sino por la grandeza de la gracia de Dios.
Por eso he aquí dos enseñanzas. No eres el único preocupado por la siembra de tu familia. No eres el único. Tú y yo nos preocupamos, ¿no?, por nuestra familia. Y permíteme usar la palabra preocuparse. Preocuparse, porque yo sé que hay quienes así muy santurronamente, no, pastor, no nos preocupemos, ocupémonos. Está bueno, sí, claro que sí, entiendo eso, pero Dios sí se preocupó. Dios lo salvó, hermano. ¿Usted es salvo? ¿Usted es salvo, hermano? ¿Por la sangre de Cristo? ¿Y cuánto hace que Él derramó su sangre? Preocupó, ¿sí o no? El Señor se preocupó, ¿o no? ¿O poco murió al día de ayer por usted? Él preparó salvación para nosotros, preparó un plan para nosotros. Gedeón era miembro de un pueblo alejado de Dios. Era parte de una familia de idólatras. Evidentemente tenía una fe absolutamente debilitada, pero hay una cosa buena que podemos decir de él. Estaba preocupado por la siembra de su familia. No quería que el enemigo se la robara como cada época de cosecha lo hacía. Estaba trabajando para esconderla y tratar de evitarlo, pero había algo que ignoraba. Él no era el único preocupado por su siembra. ¿Se acuerdan que dije al principio con emoción y les pedí perdón incluso y les dije, estamos preocupados? Pues no podemos. Hagamos lo que hagamos, no la ganemos la victoria. Pero resulta que sí ganaremos la victoria, porque no solo nosotros actuaremos, porque hay alguien más preocupado que nosotros. Ahora, responder a las preguntas de Gedeón. Mire lo que preguntó él. Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y ha entregado en manos de los madianitas? Oiga, hermanos, Gedeón tiene unas preguntas y pues eso se justifica, ¿no? O sea, varón esforzado, Dios está contigo. Sí. Y como a qué horas llega, como a qué horas me da audiencia. Tiene razón Gedeón en sus preguntas. Algunos de nosotros, en lugar de Dios, le hubiéramos dicho, ¿por qué los he abandonado? ¿Por qué están así? Pues por su culpa, por pecadores, por apartarse de Dios, por infieles. A las 8 leí mal esa palabra y dije, por infelices. Pensándola bien, también. Por infieles, por malos, por necios, por brutos, o sencillamente por estar alejados de Dios. Todo esto es verdad. Ellos estaban experimentando las consecuencias de sus malas decisiones. No podían quejarse respecto a eso, porque Dios se los había advertido. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, cuando después volvió a renovar el pacto con otros y otros de los patriarcas, Dios les dijo eso. Y cuando se alejen de mí, pues yo me alejaré de ustedes. Ustedes buscarán otros dioses, pues a ver si sus dioses los ayudan. Eso estaba pasando. Pero hermanos míos, Dios no los había abandonado del todo. Y también Dios, estaba preocupado por su situación. Todo lo que hacía falta era una leve señal de arrepentimiento y fe para que Él actuara. Solo hacía falta eso. No tenemos que ser gigantes de fe. No tenemos que ser el más grande creyente. De hecho, no hay nadie así. Hablando de exaltación de los seres humanos, nos pasa lo mismo con la mujer enferma de flujo de sangre. ¡Oh, cuánta fe! ¡Cuánta fe! Ella dijo, si tan solo tocaré su manto, seré sana. Y llegó, y tocó, y la exaltamos. Perdóneme, lo que esa mujer mostró se parece más a superstición que a fe. Otra vez disculpe porque yo contradiga algunas ideas que a lo mejor usted ha escuchado. Esa mujer no sabía que el que estaba ahí era el Hijo de Dios, no sabía. En ese momento la revelación de Dios no había llegado a eso. Mucha gente no sabía que Jesús era el Hijo de Dios. Lo crucificaron, por favor. No lo hubieran crucificado si supieran que era el Hijo de Dios. Pensaba que era un profeta nada más, un predicador, una persona que decían que sanaba. Ella fue a eso, ni siquiera quería hablar con él. Jesús, tú eres el Hijo de Dios, sáname por favor, perdón. No, fue como las personas que se van a la tilma de Juan Diego de rodillas a ver si les hace un milagro. Pero fue a Jesús. Su fe no era perfecta, pero fue a Jesús. Por eso Jesús la delató, por eso la descubrió y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los apóstoles pensaron, Señor, ¿cómo quién te ha tocado? Estamos en el metro, 1:00 p.m. Entre estación Jerusalén-Betania, cruce con Hebreo Perdido y yo qué sé, y Río Éufrates o lo que sea.
Está lleno de gente, Señor, estamos pasando por aquí, todos te empujan, como dijo el Pocho, todos te puchan y te tachan y tú dices, ¿quién me ha tachado? Todo, Señor, ¿quién te tocó? Todo el mundo te toca, hasta sin querer. No, alguien me tocó y Jesús la descubre porque quiere que ella no tenga solo superstición, sino fe. Y le dice, no te preocupes. Y ahora le dice, no solamente sanado, sino tu fe te ha salvado. Porque conoció a Cristo Jesús. Cuando vamos a Él, hay gente que viene a la iglesia con una fe medio no muy sana. Cree que viene aquí para que Dios le haga un milagro. Y por cierto, algunos creen que es el pastor el que tiene cierto poder para hacer milagros. Hay gente que incluso cuando me pide que ore por ella, me agarra la mano y me la pone en su cabeza. Pastor, y ahí estoy yo. Y no tengo problema en poner mi mano en la cabeza de alguien. ¿Qué le puedo transferir? Que mugre y que bacterias y virus y a lo mejor el COVID, si en una de esas. Y yo sé que esa persona tiene un concepto equivocado, cree que yo tengo algo o que alguien tiene algo y que en este lugar y que solo en este espacio porque se convierte en templo. Por favor. Pero esa persona viene y escucha la palabra y se convierte. Bendito sea el Señor. Nadie llegó a la iglesia si no era de una familia cristiana. Nadie llegó a la iglesia con doctrina correcta. Todos llegamos a la iglesia con doctrinas bien chuecas en la mente, ideas equivocadas. Pero si venimos a Él nos recibe. Por eso Dios usó a Gedeón. Si leemos la vida de Gedeón más adelante, la regó otra vez y mandó a hacer un efod sacerdotal, no sé qué, y después lo adoraban los israelitas y no sé qué tanto, y fue tropezadero. Eso dice la Escritura, porque perfecto no era. Pero en este momento fue Dios en él, usándolo a él y a un pueblo y a una minoría descalificada. Porque Dios no abandona para siempre a los que ama. Hermano, hermana, joven, adulto, adolescente, si usted está preocupado por algo, debe saber una cosa: Dios está ocupado de eso antes de que usted se preocupara. No, Él no está de brazos cruzados. Él de hecho tiene todo listo para derramar bendiciones en abundancia sobre nosotros. Y aunque las ideologías nos bombardean, nos rodean como madianitas y amalecitas y todos los demás aliados, no ganarán. Les garantizo, no ganarán. No importa cuánto digan, no ganarán. No importa cuántas televisoras y cadenas de cine se les unan y promuevan sus herejías y sus enseñanzas sucias y perversas. No ganarán, se los garantizo. Porque Dios está ocupado en eso, más que nosotros. Él está pendiente de eso y Él nos dará la victoria. Nomás acuérdese de aquel que dijo: este barco es tan perfecto que ni Dios lo puede hundir. Y ni siquiera llegó para donde iba. Y no se olvide de aquel que dijo del transbordador también: esto que hemos hecho es tan perfecto que desafía al mismo Dios y la fe de los cristianos. Y parecían fuegos pirotécnicos cuando explotó. Y no me regocijo que hayan muerto esas personas. No. Pero sí me lleno de temor de Dios al saber que cuidado con nuestro Dios. Cuidado con nuestro Dios. Y no perderemos la batalla. Si estamos de su lado, ganaremos la batalla. Porque Él está con nosotros. Ocupémonos de cuidar nuestra siembra, como Gedeón hacía. Y notaremos que Dios está trabajando a nuestro lado. Yo creo que esto que hizo Dios con Gedeón se puede parecer a esto. Ahí está Gedeón con su pala pequeña, guardando su trigo. Y de repente escucha detrás de él a alguien que también está haciendo lo mismo. ¿Quién eres? Soy Dios, te estoy ayudando. Vamos a seguir guardándolo. Pero no te preocupes, no solo lo guardaremos, sino que voy a destruir a los que vienen a robártelo. Y te quiero usar para hacer eso. Ganaremos, hermanos. Por eso, primera enseñanza: no eres el único preocupado por la siembra de tu familia. Que te da miedo llevar a tus hijos a la escuela y todo lo que hay en la escuela, drogas, lo que te enseñan en el salón de clases y las malas influencias. Por supuesto, pues sí es como para tener temor y preocuparse. Haz lo que tienes que hacer. Enseña lo que tengas que enseñar. Haz tu labor, hagamos nuestra labor. Pero recordemos, no estoy solo. No, Señor, no estoy solo. Y cuando vea a mis hijos crecer sanos y salvos de esas cosas, no digamos: es que de algo sirve ser un buen padre, ¿no? Es que yo oré por ellos, es que yo les enseñé, y ahí sale tu yoyote. No, hombre, cuando pase eso, cuando veamos a nuestros hijos crecer, reconozcamos y digamos: Señor, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo le hiciste si yo, como el burro que tocó la flauta, nomás hacía lo que se me ocurría? ¿Cómo le hiciste, Dios? No me merezco esto, no me merezco este hijo. Tú lo hiciste. Sí, así es Dios. A pesar de lo que somos, hagamos lo que nos toca. Sí, esforcémonos como hacía Gedeón, pero reconozcamos que el poder viene de Él. Y además,
No eres la solución para cuidar tu siembra. La insólita estrategia de guerra propuesta por Dios nos hace entender una cosa. Él está interesado en que el pueblo que ha estado lejos de Él reconozca su poder y se arrepienta de todo corazón al reconocer su grandeza. Pero hay un peligro. El peligro radica en que existe la posibilidad de que ese pueblo crea que la victoria se consigue por su capacidad. Esta es la razón por la que Dios decide ganar con 300 soldados y no con 32,000. ¿Cuál es la diferencia entre 300 y 32,000? 31,700, ¿no? ¿Usted con quién le gustaría pelear? ¿Con 31,700 o con 300 soldados? Que lo mandan, no, vaya a la guerra, usted vaya a combatir. Creo que la última ocasión que tuvimos guerra fue contra Guatemala, que estuvo a punto de una guerra. ¿Sabían ustedes eso? Que alguna vez Guatemala nos declaró la guerra. Y resulta que vamos contra Guatemala. Y que ahí está un ejército, pastor, si quiere capitanearlo son 31,700. O si quiere de 300. Además son los más despistados. Les dijimos que tenían miedo a regresar y nadie se regresó porque ahí están de brutos nomás. ¿Cuál les quiere? O sea, está claro, ¿no? Qué insólita estrategia de Dios, diezmar el ejército. O sea, que a mí se me ocurre, Dios, que vamos a la guerra. Sí, Señor. Y junté 32,000, fíjate Dios, ¿y qué va a hacer Gedeón? No, pues ya hicimos un terreno, lo hicimos así tipo hexatlón, pusimos así pruebas, como de campo, se dice campo, como donde entrenan los militares, y ahí los tenemos corriendo, y los tenemos también aquí con un entrenador, con un hermano karateca, kung fu, ¿cómo se llama eso otro? Taekwondoísta, enseñándoles la lucha cuerpo a cuerpo, a defenderse. Tenemos unos artesanos haciendo lanzas, flechas, etcétera, etcétera. Tenemos unos que manejan el hierro, haciendo algunas espadas, Señor, y nos estamos preparando. Y Dios dice, no hagas eso, no. Es más, no, 32,000 son muchos, quédate con estos 300. Bueno, Señor, ¿y cómo le hacemos? No, yo te digo. La prueba del temor, cuando dijo los que tengan miedo, nos enseña que Dios puede hacer cosas extraordinarias con gente loca e irresponsable. La prueba del agua nos enseña que Dios puede hacer grandes cosas con poca gente. No importa cuánto nos preocupemos nosotros, no podemos cuidar nuestra siembra por nosotros mismos. Hemos de estar cerca de Dios para lograrlo. Cuidado con exaltarnos demasiado. No es nuestra oración, ni es nuestra fe, ni nuestra bondad, ni nuestras declaraciones, ni nuestras buenas obras. Es el poder de Dios el que está con nosotros y nos protege. Por eso tengo un desafío para todos nosotros, hermanos míos. Podemos definir el concepto, la siembra de nuestra vida, con aquello que recogemos, conseguimos con nuestro ejercicio de vivir. Usted y yo vivimos y estamos sembrando vida en otros. Así como el labrador espera su fruto, usted y yo esperamos algo de nuestro trabajo, nuestros negocios, nuestras prácticas, dichos, planes, nuestras enseñanzas a nuestros hijos. La pregunta es, ¿estamos cosechando lo que deseamos? ¿Hay algo que nos está robando la felicidad y la plenitud que anhelamos? ¿Hay unos madianitas en nuestra vida que nos quitan la paz, que no nos permiten dormir bien, que nos preocupan demasiado por nuestros seres queridos? Como Gedeón, ¿estamos dispuestos a defender los frutos que hemos obtenido o que deseamos obtener? Si usted desea más fruto en su vida y desea mejor fruto, le tengo noticias. No es el único preocupado por la siembra de su vida. Y usted no es la solución para cuidarla, así que aprendamos a confiar en el Dios que protege nuestra siembra. Por eso, para culminar, 3 enseñanzas importantes. Gedeón no es un ejemplo perfecto de vida, no, Señor, pero podemos aprender 3 cosas de su historia. Léanlas conmigo. Número 1, ¿qué dice? Desechemos cualquier idea, religión, principio, ritual u objeto que ocupe el lugar que solo corresponde a Dios. Y lo explico, hermanos, porque ninguno de nosotros se atrevería a decir jamás que hay una cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestra vida. Ninguno de nosotros dice eso, no. Pero cuando usted, voy a poner un ejemplo muy raro, que a lo mejor usted dice, no, está muy lejos de mí. Pero usted va a que le hagan una limpia, que le lean la mano. Perdóname, pero usted está siendo infiel a Dios. Usted está apelando a otro Dios, el Dios de su superstición, su idea. ¿Cómo fue? Creen un huevo, en hojas de pirul que le pasan. Y en el baile del tipo ese que dice cosas raras alrededor de usted, con un humarón que tiene por todas partes. Si quiere humo, pues mejor haga una carne asada y me invita. Nos ahumamos todos, olemos a puro ribeye, pero por lo menos. Usted hace algo cuando apela a otro poder,
a otra cosa, cuando cree que porque declara, porque fue a no sé qué conferencia de quién sabe qué sanador y le dijo que ponga la mano donde le duele y ahí está usted poniendo la mano quién sabe dónde que le duele. Y usted cree en sus acciones. Todas las religiones del mundo, con excepción del cristianismo, apelan a lo que el hombre hace. Mande su ofrenda, siembre su semilla, declárelo, todo es lo que yo hago. El cristianismo verdadero no habla de lo que yo consigo por lo que hago, habla de lo que Dios hace por su gracia y misericordia en mi vida, no lo que yo hago. Es la fe cristiana la única que es al revés, va para el otro lado. No se trata de lo que yo hago para convencer a Dios, no se trata de lo que Dios hace para convencerme a mí, esos milagros que hace en mi vida. Por eso atrevámonos a rechazar y condenar la mentira, aun cuando sea parte de nuestra tradición familiar. Nuestra lealtad más grande y profunda es a Dios y a su palabra, no a nuestros padres. Ahora que estuvimos allá en Chihuahua, hablamos de nuestros padres, de nuestra mamá, de nuestro papá. Gracias a Dios se convirtieron antes de morir, pero hablamos de ellos. Mi papá era muy sincero, católico, y me obligaba a ir a la iglesia. Y aún yo, cristiano, me llevó a la fuerza en varias ocasiones a la iglesia. Alguna vez hasta me dijo, a ver, un día párate ahí a decir algo si sabes tanto. Yo dije, ¿qué va, papá? Ahí voy, espérate, me detuvo. Porque yo estoy medio loco y cuando estaba chico estaba peor. Y hablamos de eso. No creo todo lo que me dijo mi padre. Muchas cosas sí. Y las que él me enseñó de su moral, de su comportamiento en las relaciones y en el asunto del trabajo. Sí, eso sí. Pero lo que él quería que yo creyera no lo podía creer. Se enorgullecía de que yo era monaguillo. Y le encantaba que a veces me tocaba ahí en el santuario de la Virgen de Guadalupe de Chihuahua. Me encantaba en una hora que se llama la hora quieta. Era el encargado de hacer el incienso así varias veces. Mi papá se sentía que ya estaba en el cielo porque yo era su hijo, ¿no? La salvación era algo así como familiar. O sea, como yo estaba haciendo eso, pues ya todos éramos salvos, hasta el Silver. Me refiero a mi perrito. Pero tuve que reconocer que no creía eso, que eso no era cierto. Se vale ser leales a Dios más que a cualquier otro ser. Gedeón fue defendido por su padre por medio de una verdad teológica. Qué interesante su papá. Le dijo a los que querían matar a su hijo, si vales Dios, pues que él se defienda, ¿no? A ver qué tan macho sale, pues, déjenlo. Y si no se defiende, a lo mejor no existe. Tómala. Defendamos nuestra familia con palabra. ¿Cómo defendemos a nuestra familia? No vaya y destruya los altares de su familia, no, pero defiéndalos con la palabra de Dios. Gedeón se convirtió en un enemigo del mal. Vivamos de tal manera el cristianismo que seamos llamados la mentira contienda contra ti o Baal contienda contra ti. Les he contado que mi maestro de teatro en algún tiempo él y yo establecimos un duelo de poemas. Como nos enseñó también composición poética, yo le escribía poemas cada vez que me pedía un poema determinado, una rima o algo así. Yo escribía algo donde le hablaba de Cristo y él un día me empezó a contestar y yo le decía y él me decía y nos agarramos a dichos. Y un día en uno de los poemas que me mandó, me puso al final a Gilberto Gutiérrez, enemigo acérrimo del diablo. Él creía que me estaba insultando o burlándose de mí. Yo me sentía halagado. Dijo, este ya se enteró, ¿verdad? Del pleito que traigo. Que vivamos de tal manera que la gente diga, este es enemigo del mundo, este es enemigo de la mentira. Gedeón fue ungido y usado por Dios para sembrar vida en su familia. Número 2, léanlo conmigo, ¿cómo dice ahí? Atrevámonos a creer. Si tenemos dudas, oremos más, busquemos más, preguntemos más y aprendamos más. Cuando creemos en Dios y obedecemos sus mandatos, hasta la gente del mundo reconoce su poder y nos nota que algo nos ha pasado. Pongamos nuestra confianza en Dios y no en nuestras fuerzas. Gedeón y el pueblo, a pesar de quiénes y cuántos eran, a pesar de quiénes eran y de cuántos eran, vencieron porque creyeron, lo demostraron con obediencia. Finalmente sí creyó. Finalmente sí creyó Gedeón. Finalmente dio un paso, una prueba y otra prueba, incluso la prueba de ir a oír a los otros. Imagínense esta escena. Ahí están los 300. Tal vez algún atrevido de esos 300 le dice, jefe, general, pues éramos 32,000, ya nomás quedamos 300. Ya no le siga, mejor vamos, ya no va a ser que nos hagamos 30. Vamos de una vez, porque como vamos, nos vamos quedando cada vez menos, ¿no? Como cuando en el culto se empieza a salir la gente, ¿no? Déjame terminar, no va a ser que se vayan todos. Mejor vamos a la guerra. Y entonces dice Gedeón, sí, no, pues ya vamos. Y luego, bueno, ¿cómo está la cosa? ¿A qué horas comenzamos a lanzar espadazos? Y no estaban bien armados, hasta piedras podían aventar. ¿Qué hacemos, general? No, pues vamos a encender unas teas. Unas teas.
Sí, unos palos con una especie de raíz porosa en la punta, amarrada, y luego se ponía aceite y se prendía. Cada quien consiga así una de esas. Y luego un cántaro, también traigan un cántaro y lo ponemos encima de las teas. O sea, hacemos unas teas para que alumbren y luego las tapamos. Sí. Bueno, ¿y luego? No, pues nos ponemos ahí parados alrededor del campamento de los madianitas, en el cerro, y luego se las aventamos, ¿no? A la cabeza. Pero 300 cántaros, ¿qué son para 100 y pico de miles de personas? No se las avienten. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues las rompen. ¿Las rompemos? Sí. Y luego gritan, por la espada de Jehová y de Gedeón. Más bien, por la espada de Gedeón y de Jehová. Gritan eso. Se quedan todos serios. ¿Y luego? No, es todo. ¿Es todo? Sí. ¿Y a qué horas comenzamos a disparar con las metralletas? ¿Y a qué horas lanzamos las granadas fragmentarias? Ni había, ¿no? Pero ¿es todo? Sí. ¿Y qué va a pasar? Y Gedeón dice así con la solvencia, la seguridad que da la ignorancia. ¿Y qué va a pasar después de eso? No sé, pero háganlo, hay que hacerlo. No puedo no imaginar a Gedeón diciendo a esos soldados, y ellos así como que, no, se volvió loco. Si yo estoy loco, que ni miedo tengo, este está peor. Y ahí están con las teas, obedientes, fieles, y los cántaros tapando. La mayoría ni espadas tenían, no había entre los hebreos. Yo no puedo no imaginar a Gedeón a solas, diciéndole a Dios, no me puedes hacer quedar mal, Señor. Voy a caer en ridículo. Nos van a matar y destruir. Somos 300, ellos son miles. Y se va a decir de mí, Gedeón, el que trajo a 300 soldados a ser masacrados por loco, por insensato. Señor, ya creí en ti. Ya te dije que sí. Ya lo hice. Señor, por favor, no me hagas quedar en ridículo, no me puedes quedar mal. ¿Sabe a qué se parece eso? Ahí sí, fíjese. Ahí sí, ese momento de Gedeón, que no tiene que ver con él y su esencia, tiene que ver con la gracia de Dios que transforma a seres humanos. Pero ahí, en ese momento, Gedeón sí es un gigante. Porque Dios lo ha engrandecido en fe. ¿Sabes qué se parece? Se parece a cuando tengo a mi esposa enferma y me dicen que se va a quedar en terapia intensiva y yo me espanto porque pienso, falló algo en la operación, la anestesia, se va a quedar. Me dijeron que sacara todas las cosas de la habitación que nos habían dado porque ya no podía estar ahí, porque ella iba a estar en terapia intensiva a partir de ahora. Y me meto yo al cuarto ese y oré, y yo creo que los vecinos de los cuartos me escucharon porque yo estaba angustiado. Y entonces Dios me habló y me dijo, ¿que no quedamos en que yo tengo todo en mis manos? ¿Que no quedamos en que soy yo el que tiene poder? Lo predicas todos los días. ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lloras? Y luego se me ocurre hablarle al hermano Víctor Hugo, que había estado en la operación. Todo angustiado. Hermano, ¿qué pasó? Me están diciendo que mi esposa va a estar en terapia intensiva. Sí, viene aquí a estar unas horas para recuperarse, pero no se preocupe, ya está, despertó. Le manda saludos. Tómala. Como para agarrar uno de los cántaros de Gedeón y estrellármelo en la cabeza. Más que no había, gracias a Dios, no había ninguno. Vi un frasco de suero, pero se me hizo muy duro para hacerlo. Óigame, se parece a cuando dejo de gritar, dejo de limitar, dejo de decirle cosas a mi hijo o a mi hija, dejo de hablarle con rudeza, como tengo la costumbre de hacer porque quiero dirigirlo y porque por su bien, quiero hacer las cosas bien. Cuando dejo de hacer eso, porque Dios me dice, ya lo intentaste y no se pudo. Tienes años haciendo lo mismo y no se puede. ¿Qué tal que ahora me dejas a mí actuar y tú calladito? ¿Qué tal que ahora me crees y lo dejas en mis manos y yo me encargo de él? Se parece a eso Gedeón yéndose al rincón y diciendo, Señor, no me puedes quedar mal, por favor, ayúdame. Voy a creer en ti, voy a dejarte a ti obrar, por favor, ayúdame. ¿Por qué eso hizo Gedeón? Analícelo. Deja ya a sus soldados, unas teas y un cántaro así. Qué bárbaro, qué soldados, ¿no? Que de élite, no, hombre, haga de cuenta 300 Rambos con su cuchillote ese grandote que hace de todo, ¿verdad?
No, estos tenían unos palos con fuego y unos cántaros. Es todo lo que tenían. Y su gran metralleta fue gritar: por la espada de Gedeón y por Jehová. Esa fue su gran metralleta. Y se hizo el milagro. Se mataron entre ellos todos los soldados aquellos. Atrevámonos a creer. Y por último, 3, léanlo conmigo por favor. Dejemos que Dios actúe en nosotros a pesar de nuestra incompetencia. Reconozcamos nuestras limitaciones y errores. Regresemos a Dios. Sigamos sembrando vida a pesar de nuestras limitaciones. Y permitamos que Dios defienda nuestra siembra. ¿Cree que no va a hacer eso Dios? Por favor, ¿qué cree no va a hacer eso? ¿Cómo cree que no va a hacer eso Dios? ¿Hay pruebas de eso? ¿Gedeón quería pruebas? ¿Usted está como Gedeón quiere pruebas? Le tengo una prueba. Le tengo una señal. De hecho, Jesús habló de esa señal. Cuando Él estuvo entre nosotros en los evangelios, dice que el pueblo le pedía una señal. Los fariseos le pedían una señal. Y Él dijo que iba a dar una señal. Dijo que la señal es la señal de Jonás. ¿Quieren una señal? Les voy a dar la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, el Hijo del Hombre estará 3 días sepultado. Esa es la gran señal. ¿Quiere una señal, hermano, de que Dios lo ama? ¿Quiere una gran señal de que Dios lo va a bendecir y que lo va a sacar a usted de su prueba, de su crisis, de su situación? ¿Quiere una gran señal? Sí, entonces cierre sus ojos e imagine el monte Calvario. E imagine el Hijo de Dios desde la cruz pidiendo perdón por usted y pidiendo salvación para usted. ¿Quiere otra prueba? ¿Quiere un vellón mojado y después seco? Si usted quiere eso, entonces no tiene fe. No imite a Gedeón, por lo menos no en el principio de su vida. Imítelo en ese momento final en que él deja su ejército haciendo eso que parece inaudito, parece ridículo, pero que fue un acto de fe que le dio una gran victoria. Alguien estuvo dispuesto a defender mi vida hasta morir por ello. La pregunta es si yo estoy dispuesto a hacer algo también. Hermanos míos, defendamos nuestra siembra con nuestro esfuerzo, con nuestras ganas, con lo que podamos hacer, nuestra familia, los principios, los valores en nuestra casa. Pero sepamos, no es suficiente. No lo lograremos si solo con esas fuerzas luchamos. Pero si confiamos en el Todopoderoso y si le dejamos a Él obrar en nuestra vida, entonces la tenemos ganada. Sean madianitas, amalecitas y todos los que se le junten, no nos duran ni para el primer round, porque Dios está con nosotros y nos dará la victoria. Hermano mío, tiene usted una familia. Usted está sembrando en su familia valores, principios, por eso viene a la iglesia, por eso enseña cosas, por eso oramos antes de los alimentos. Y tal vez algunos incluso tienen altar familiar y un momento en el que leen la Biblia por las noches o por las mañanas, yo no sé. Y por eso venimos al culto y exhortamos a nuestros hijos a que asistan también y demás. Estamos sembrando, sigamos haciéndolo, pero no dejemos de entender que no es suficiente lo que hacemos, que hace falta que Dios haga algo, pero confiamos en que lo hará si tenemos fe, si creemos y si le dejamos obrar en nuestra vida. Por eso quiero decirle, si usted dice, sí Señor, voy a esforzarme y hacer lo que me toca, pero voy a creer con todo mi corazón que tú puedes hacerlo y voy a dejarte obrar en mi vida, en mi familia. Señor, aquí está mi familia. Si usted quiere hacer eso, poner su familia en las manos de Dios, por favor póngase de pie en su lugar. Y si su familia está junto a usted, pues póngase de pie con ellos, tómalo de la mano y pongámonos de pie como familias y vayamos al Señor en oración. Oremos. Señor Santo, aquí estamos. Somos el clan de Oreb, así como el clan de los Abiseritas. Nosotros somos el clan Oreb, familias de Oreb. No nos creemos ser la más grande y maravillosa iglesia, ni cada uno de nosotros el más grande y exitoso cristiano. No, como Gedeón reconocemos nuestra pequeñez y limitación, pero te sabemos a ti grandioso, perfecto, todopoderoso. Aquí estamos, Dios, haremos nuestro trabajo. Como Gedeón guardaremos las semillas, los principios, los valores de la fe, los enseñaremos el uno al otro en el matrimonio y a los hijos. Los que son hijos incluso lo pueden enseñar a sus padres, Señor, y eso creo que haremos también nosotros. Aquí estamos, haremos nuestro esfuerzo, pero sabemos que si tú no nos ayudas, no lograremos nada, fracasaremos, pero sabemos que si nos ayudas, y queremos confiar en ti, Señor. No necesitamos más señales, ya nos diste señal. Tu muerte en la cruz del Calvario, la más grande señal, la señal de los siglos. Y lo que dices tu palabra, cada cosa, Señor, que nos enseña la verdad. Sí, Señor, queremos obedecerte y hacer tu voluntad. Y vamos a encender las teas y los cántaros, y si eso significa que creamos en ti y que amemos y que perdonemos,
y que en vez de luchar y golpear y matar, esperemos en ti para que los milagros sucedan. Así lo haremos, Dios. Estamos en tus manos. Bendice cada familia, Señor. Pongo en tus manos a mis hermanos, los varones, las mujeres, los jóvenes, los niños. Bendícenos a todos, por favor, y haz de Oreb una iglesia fuerte en familias fuertes. Estamos en tus manos. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén.